problema serio familiar, pues entonces no ha podido venir y yo voy a intentar hacer la presentación. Me vaya a perdonar cuando llegue el momento porque yo estoy ya un poco embrutecido de HPLC y de técnicas, pero bueno, espero que os pueda transmitir un poco el trabajo que se está desarrollando. Bueno, las dos comunicaciones, tanto la de Fernando como la mía, nacen de un mismo punto de partida. Y es que en el año 2014, en la campaña 2014, el Consejo Regulador encargó tomar muestras de todas las partidas de azafrán que eran superiores a 600 gramos. Es decir, el Consejo Regulador tiene un proceso que se llama calificación. Esta mañana me quise detener en eso para no cansaros, en el cual lo que se hace es que todos los productores llevan su azafrán, todos los productores que han estado previamente o que están previamente controlados por el organismo de control, que es la certificadora, que ya os dije esta mañana que es independiente del Consejo Regulador. Entonces, a esos productores lo que hace es que llevan su azafrán y yo voy a distintas zonas, se les convoca allí, se pesa, se comprueba su inscripción y se le pone un prefiltro para cerrar las bolsas. Pues bien, de este proceso, en el año 2014, se decidió tomar una muestra de 25 gramos, se cogieron dos muestras por si había que hacer un contraanálisis y se analizaron. En total salieron 133 muestras de todo el azafrán de toda Castilla-La Mancha, de las 4 provincias, con lo cual hay una representación, claro, de algunas provincias de Albacete y Toledo hay más que de Ciudad Real o Cuenca, pero bueno, eso es porque la verdad que hay menos industria y menos productores en esa zona, o si los que había eran más pequeños. Entonces, de esas muestras, la idea es que presentaros ahora mismo por dónde van los estudios que estamos llevando a cabo, porque lo que está haciendo el Consejo es poco a poco ir sacando información. Por un lado, se hicieron los análisis que vienen contemplados en los que se utilizan normalmente en el pliego de condiciones, se hicieron para todas esas muestras, y por otro lado, esas muestras se mandaron al laboratorio de espectrometría de masas de la Universidad de Córdoba, que en aquel tiempo era directora Fernando, donde se analizaron por HPLC. Entonces lo que os voy a presentar es cómo va ahora mismo esos trabajos. No están finalizados, sino que los vamos desarrollando poco a poco y para que veáis lo que se ha sacado. Esos datos han servido, por ejemplo, para proponer, para hacer un borrador del nuevo pliego de condiciones de la DO, a fin de eliminar algunos parámetros que vimos que no tenían mucho sentido, en los cuales veíamos que no había variabilidad o que no tenían mucho sentido en la actualidad, y entonces eso ha servido como un primer paso para justificar eso. Y por otro, pues bueno, se están sacando algunos datos que desde el punto de vista de interés científico-técnico, pues yo creo que son interesantes. Pero vuelvo a deciros, es un camino que no está finalizado, ¿vale? Os digo, lo anticipo. Estas son las características físico-químicas del azafrán de La Mancha, que las puse esta mañana, pero aquí lo podemos ver un poquito más ampliada porque me he ido directamente a la física y a las químicas, en las cuales pues aparecen sombreados los que están más relacionados con las características que desde el punto de vista organoléptico nos interesan más, que son, y tal como vienen definidas en el pliego de condiciones. El poder colorante, lo que esta mañana hemos visto, crocina, acordaros, ¿vale? El poder, y que luego nos hablará otro interviniente, el poder aromático, que es fundamentalmente el safranal, pero bueno, y el poder amargo, que tal como viene en el pliego pone solamente picocrocina. Bueno, a esto hay que hacer una serie de comentarios, ya que estamos hablando desde el punto de vista técnico. Poder colorante, hay otras sustancias que no son, que puede haber algunas otras sustancias que no son de ese tipo que pueden contribuir al color. El aroma del azafrán no es solamente safranal, sino que el aroma de azafrán son otras cosas que hay ahí, aceites esenciales, etcétera, que no vienen contempladas aquí. Y el poder amargo no solamente de picocrocina, sino que el azafrán contiene otros compuestos amargos, por ejemplo el kenferol, que es un flavanol, que en los datos analíticos que luego presentaré aparece claramente. Se han visto en esas 173 muestras,
se han visto sus contenidos en cancerol, y creo que es un tema interesante. Es un flavonol que tiene también propiedades antioxidantes y que tiene un sabor fuertemente amargo, ¿vale? Por lo tanto, eso hay que también tener en cuenta, que esto está puesto así, pero es más amplio el elemento. Más o menos esto es un poco lo que se hizo. Cosecha 2014, se tomaron en bolsa, que están ahí, las pequeñitas que se ven a la derecha. Todas se precintaron, se tomaron muestras de todos los municipios de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo, que son las provincias que tienen azafrán. Se analizaron en el laboratorio del SOIBRE, Servicio Oficial de Inspección, Vigilancia y Regulación de Exportaciones, que está en Alicante y que está acreditado por ENAC para este alcance. Y se analizaron la apicrococina, crocina y safranales por el espectrofotometría de ultravioleta visible según la norma ISO. Quiero hacer un pequeño apartado, porque esta mañana hablaba, o este mediodía hablaba María José San Román de el azafrán ISO. A lo mejor ha podido no entenderse bien, quiero decir, a lo mejor es el momento. Existe el azafrán DOP, que está claro, con este pliego de condiciones, y luego, cuando ya he hablado del azafrán ISO, que lo he dicho varias veces, se refiere a un azafrán que no tiene por qué ser de la denominación de origen y que cumple las normas ISO que están publicadas y que lo caracterizan. Eso es cuando ella hablaba de un azafrán ISO, ¿vale? Entonces, el azafrán de La Mancha, si lo comparamos con ese azafrán ISO, está en el límite superior, ¿vale? Está en el límite máximo, ¿de acuerdo? Entonces, porque esta mañana yo no quise intervenir en ese momento porque digo, bueno, como de todas formas esta tarde lo vamos a ver para que no vamos a liar más el ovillo. Pero es así, entonces distinguir entre una cosa y otra. Lo ideal sería que el azafrán de La Mancha tuviese unas características superiores al azafrán ISO. Y de hecho, como veremos después, los resultados analíticos de esa campaña son bastante superiores. Con lo cual, permitiría, si se decidiese, incrementar los umbrales para esos parámetros, de forma que, estamos hablando de suposición, ¿vale? Estoy hablando como técnico, que se pudiese plantear un pliego de condiciones más restrictivo, de forma que a los clientes de azafrán o a los usuarios de azafrán con DEO tuviese unas mejores características que el azafrán máximo ISO. ¿Lo había entendido? ¿O me he hecho un pequeño follón? ¿Lo había entendido? ¿Sí o no? Ahora veremos los datos y creo que se podría conseguir. Bien, método de análisis, por esa norma, pues se cogen las hebras, se trituran, todo esto está normalizado, en las normas te dice cómo hacerlo, cuánto tiempo, qué tamaño de malla, todo el rollo ese, por lo tanto yo no entro en eso. Las hebras, triturado, tamizado, dilución en agua, qué dilución hay que hacer, etcétera, y disolución en agua y la dilución en agua. Y de forma al final se hace una lectura en un espectrofotómetro. Un espectrofotómetro, al fin y al cabo, es un cacharro que es una luz que atraviesa una celda, una cosa de cuarzo, de cristal, en este caso de cuarzo, y da una parte de la luz que incide, se queda retenida por la muestra, y de ahí sale la absorbancia, en términos sencillos y para que lo entendáis. De ahí sale lo que es la absorbancia, ¿vale? En función de esa cantidad, pues se puede decir aproximadamente cuánto tenemos de ello. Esto es muy genérico. Tenemos ahí digamos, un espectro que sería desde los 200 nanómetros hasta los 700. Eso es la longitud de onda, es decir, eso está relacionado con la luz incidente. Y sale un espectro para un azafrán, eso sería un azafrán tipo. Eso está tomado de la norma, no estoy inventándome nada. Y lo que te dice esta norma para medir la composición es que se mide el amargor a 257 nanómetros, el aroma a 330 y el color a 440. Pero ¿qué ocurre? Que esto es un método ya que es un poco antidiluviano, porque los métodos de ultravioleta visible en estas condiciones pues realmente están ya en desuso. Se mantiene porque las normas ISO son normas que se acuerdan entre todos los países, son como se entiende, normas de aplicación en todos los países que están incluidos en la ISO, y por lo tanto se consensúan. Y como en todas las normas, una de sus características es el consenso, pues para consensuar muchas veces no se consensúa por arriba, sino que se consensúa por abajo.
¿Me entendéis todo? O sea, en una negociación muchas veces no se negocia hacia arriba, se negocia, oye, ¿en qué estamos de acuerdo? Seguramente iremos más abajo. En este caso se mantienen estos métodos para identificarlo. Entonces se dice a 440 que es la concentración de crocina, cuando eso no es cierto, porque a 440 puede haber otros componentes que te están absorbiendo y te están dando una señal diferente. Que el aroma 330 cuando realmente es seguro que absorben otro tipo de compuestos, ¿vale? Y que con el amargo pasa igual. Pero bueno, es el método, es lo que hay y es lo que está ahora mismo en el pliego de condiciones. Pero tiene esas circunstancias. No es un método ni bueno ni malo, es el que hay y el que todos han acordado de utilizar. Pero lo suyo sería ir a tender hacia métodos espectrofotométricos, cromatográficos, que nos dice una lectura mucho más real. Estos son los datos que sacamos de las 133 muestras, de las cuales 77 eran de Albacete, 13 de Ciudad Real, 6 de Cuenca y 39 de Toledo. Entonces, como podéis ver, el poder colorante, cuyo umbral en el pliego de condiciones es 200 y en el tipo 1, que es el tipo máximo ISO, pues ya que eso lo voy a mantener así, 200, pues teníamos una media de 270,31, un error estándar 1,50, un mínimo de 214 y un máximo de 307. Entonces quiere decir que ninguna muestra estuvo por debajo del valor máximo permitido. La verdad que un resultado muy bueno y que da garantía de que el azafrán, por lo menos de ese año, estaba pues perfecto. Y que, oye, nos podríamos ir a un nivel un poquito superior de 200. ¿Cuánto? No sé, habría que repetirlo a lo mejor un par de años más y buscar un valor, pero que nos pudiésemos diferenciar de ese umbral. El poder amargo, asociado en este caso solamente a la picoclorocina, tiene que sea mayor de 70. Fijaros, la media fue de casi 100. Con un mínimo de 77 y un máximo de 114. Ahí realmente la diferencia es muy significativa también, con lo cual podemos también incrementar ese valor y nos diferenciaríamos del azafrán tipo 1 ISO. Y el poder aromático sería más de 20, normalmente el tipo 1 está entre 20 y 50, tenemos una media de 32, también superior, casi 12 unidades, y unos valores mínimos que en todos los casos estuvieron por encima del umbral. Otro elemento a considerar, de que puede ocurrir que se pueda utilizar e incrementar ese valor. Luego lo que he hecho ha sido, por el tema de sacar alguna información, ya que la tenemos, es ver si hay diferencia entre las distintas provincias de los datos. Bueno, yo lo he escuchado varias veces, el hecho de que se dice, no, es que en Albacete se coge la flor cerrada y en Toledo se coge la flor abierta y eso puede provocar que ese golpe de luz destruya las crocinas y tal, o que afecte a la composición de los estigmas y todo eso. Supongo que lo que está en el mundo del azafrán eso lo había escuchado, ¿no? Yo digo, bueno, a ver qué sale, ¿no? Hice un análisis de varianza, una ANOVA muy sencillito, de un factor, para ver qué pasaba, ¿no? Y un poco sale lo que estáis viendo ahí. Es decir, esto va por grupos, la verdad que como los datos son muy parecidos entre sí, realmente hay un fraccionamiento de grupo un poco extraño. Pero si os vais a la tabla de la derecha, inferior derecha, abajo, entre los grupos que pillen 0 no hay diferencia significativa. Los demás son iguales, ¿me entendéis? ¿Me explico o no? Es decir, por ejemplo, hay diferencia significativa solamente entre el 2 y el 1, es decir, entre Ciudad Real y Albacete, en el cual Albacete es muy superior. Como veis, además tiene C1 y A otro. Y luego hay diferencia significativa solamente, además, entre el 4 y el 1, es decir, entre Toledo y Albacete, en el cual también Albacete tiene una cantidad superior, ¿vale? Puedo decir, son 133 datos de una campaña, pero bueno, tal vez es cierto eso de que coger la rosa cerrada, pues evita que se destruya crocina. Bueno, pues no sé, o por lo menos si no crocina, el poder colorante, vamos a llamarle como lo dice la norma, ¿no? El poder colorante. Bueno, pues un dato curioso, que se puede seguir trabajando con ellos y otro año se continúa este proyecto, ¿no? Hicimos lo mismo con el poder amargo.
Entonces, como poder amargo, había diferencias significativas solamente entre la 4 y la 1. Luego los demás, entre ellos no hay diferencias significativas. Eso se ve muy bien, vuelvo a decir, la parte inferior derecha, porque donde pilla el 0 no hay diferencias significativas. Entonces solamente entre 4, es decir, solamente diferencia entre Albacete y Toledo, en el cual parece también que el azafrán de la provincia de Albacete, de los municipios de Albacete, tiene más poder amargo que el Toledo. Además, Toledo y Albacete son los que más muestras aportan al estudio. Por lo tanto, eso parece también que va en el sentido de que esa recolección de flor cerrada parece que favorece que los estigmas a largo plazo, después de su transformación, tengan un ligero mayor sabor amargo. Y luego hicimos lo mismo con el poder aromático. Y el poder aromático, aquí hay más historia, ¿no? Se ve que Toledo tiene, hay diferencia significativa entre el 2 y el 1, ¿vale? Vamos a ir primero a Toledo. Toledo, el que tiene más alto valor, veis que tiene 36,31 en cuanto a poder aromático, y tiene diferencia significativa la 4 con la 3, 4,3 con Cuenca o con Albacete, ¿de acuerdo? Y la 2 con el 1, Ciudad Real con Albacete. Pero se ve del listado que parece que Toledo, en este caso, que se coge la flor con la más abierta, pues daría lugar a un poder aromático mayor. Volvemos a decir, estos son datos, lo que se hace en la investigación, se hace un año, se coge, se ve y habría que ver qué tendencia la hay, pero por lo menos a mí me parece curioso. Y es un tema que a mí cuando me contaron esa historia, pues decía yo, ¿y eso será verdad? ¿Será una ilusión? ¿Será una intuición? Bueno, se ve que hay alguna información que lo corrobora, ¿no? Y finalmente, lo que hicimos fue hacer un análisis de componentes principales. Cogimos pues las dos componentes principales, lo que te hace es que asocian, te reduce las variables que tiene. En este caso era muy poco, porque teníamos las cantidades de variables, con lo cual era bastante sencillo, el programa tuvo que trabajar poco. Y lo que hace luego es que sobre esas variables te hace un cuadro y te colocas cada una de las muestras. Es decir, en principio hay 133 puntitos. Si hubiese gran diferencia entre ellos, estarían agrupados por provincias. Se ven algunas tendencias, pero no hay una gran diferenciación. Entonces, por ejemplo, Albacete serían los puntitos azules y se ve que la mayoría de los puntitos azules están en la zona de más, porque una componente, la componente X, es color y sabor, y la componente Y es el aroma. Es decir, izquierda a derecha, color, sabor, y la Y, de arriba abajo, lo que es el aroma. Entonces, se ve que la de Albacete, la mayoría de las de Albacete, están en la zona más color, sabor, menos aroma, que es un poco lo que hemos visto en los análisis de varianza individualizados. Y que las de Toledo se encuentran en el otro extremo, la mayoría, no todas, pero la mayoría. Veis que tienen menos color, sabor, más aroma. Se corresponde también con el análisis de varianza. Pero bueno, así como veis, hay muestras luego entre todos los sitios. Las de Ciudad Real están más a la derecha, es decir, donde hay menos color y sabor, y las de Cuenca, que son las verdes, pues están en el otro lado. O sea, un par de muestras están a la derecha, pero bueno, no hay una gran clasificación entre ellas. Esto muchas veces sirve esto cuando realmente hay una gran diferenciación, son muy útiles. Luego veremos otro ejemplo en el cual ha sido un componente distinto. Entonces, bueno, este es lo que hemos realizado y lo que queremos seguir trabajando. La idea es ver si otro año se puede hacer algo parecido y poder continuar trabajando en esta línea. Luego lo que hicimos fue comparar los datos obtenidos con ultravioleta visible con un método de HPLC, de identificación por HPLC, que es el que voy a describir después. Pero sí voy a mostrar los resultados de correlación entre unos resultados y otros. Para la picrocrocina, que le podemos haber cambiado el nombre, no tenemos datos porque tuvimos problemas con los patrones.
Nos hemos encontrado con un patrón que se ha utilizado para cuantificar, los datos salen ligeramente por encima de lo encontrado en bibliografía. Entonces nos lo hemos dado por bueno, tenemos la lectura y si encontramos un patrón que esté en condiciones, pues lo que vamos a hacer luego es integrar los picos. Para los otros dos sí lo hemos encontrado. Entonces, esto sería el poder colorante de por el método que hemos visto, espectrofotométrico, ISO, frente al método HPLC, que es suma de crocinas. El poder colorante, las crocinas son bastantes crocinas, un número determinado de crocinas. Los patrones que puedes comprar en el mercado de crocinas te vienen con bastantes componentes, luego veremos un espectro, una erupción y lo que se ha hecho ha sido integrar todos los picos de las crocinas en la recta de calibrado. Como veis, no hay correlación. Hay unos datos, pero no hay una correlación entre unos datos y otros, que no hay nada que sorprenderse. Es lógico. A mí si hubiese ocurrido lo contrario hubiese chillado. ¿Por qué? Porque tú estás comparando una técnica de espectrofotometría que te absorbe un montón de cosas frente a una identificación individual, ¿vale? Entonces, bueno, se ve que los dos métodos no tienen nada que ver, cosa que era de huevo. O sea, quiero decir que no estamos descubriendo América, pero si nos puedes permitir, con más estudios y más identificaciones por HPLC, poder dar unos datos que acompañen a los valores de poder colorante. Es decir, poner poder colorante 247 y eso que tenga un valor de suma de crocina de 148. Estoy diciendo datos tontos, ¿no? Para que haga una idea, pero que podamos tener las dos identificaciones. ¿Eso qué permitiría? Permitiría caracterizar muchísimo mejor nuestro azafrán. Y ya no hablar de poder colorante, sino que hablar de composición real de componentes del azafrán. Con las crocinas también tuve mucho problema con los patrones, porque compramos primero un patrón y resulta que el patrón daba el doble, daba concentraciones de 1 gramo y pico cuando se integraban, una cosa absurda. Tuvimos que cambiar de patrón, al final fue uno de supélico y al final ese ha funcionado. Y con safranal ocurre prácticamente lo mismo, que si representamos los valores de poder aromático con los obtenidos por HPLC, pues tampoco hay correlación. Vamos a tener dos informaciones que son complementarias, pero que son distintas, ¿de acuerdo? Vuelvo a decir, está dentro de la lógica química, ¿vale? Porque en un lado están midiendo una absorbancia y en otro caso están midiendo solamente un componente individual. Con el safranal no hubo problema a la hora de la identificación de patrón. Aquí funciona la cosa bien. Con la picoclorcina, ya os digo, fue imposible. Como conclusiones, que he puesto aquí 3, se pueden sacar más. Primero, las muestras analizadas superan ampliamente los umbrales del actual pliego de condiciones, lo que nos podría llevar a una posible o una eventual decisión de modificación hacia arriba de los requisitos del pliego. Yo soy favorable a ello. Existe una influencia significativa del factor provincia, lo hemos visto, es decir, que por provincia los componentes, aunque sean en absorbancia, aparecen diferencias. Y no hay ausencia de correlación entre los datos del método ISO frente al HPLC. ¿Vale? Eso son, digamos, 3 conclusiones de este trabajo. ¿De acuerdo? ¿Me podéis hacer alguna pregunta de este trabajo? O si queréis, cuando veamos el otro, lo hacemos, pero me da igual. Si queréis, porque os espabiláis un poco, hablamos de este y luego del otro. Dime. Cuando hablabas de las proteínas, es como si hubiese analizado la práctica con alguna molecular de historia más. Claro, cuando tú haces una lectura de absorbancia, tú no estás midiendo un único componente. Porque tú el azafrán, tú tienes un extracto de azafrán en el cual hay componentes que a 440 nanómetros también pueden absorber. Y entonces te están solapando la lectura, te están engañando la señal, se puede decir. Vale, pero la duda es un tema procedimental. Sí. Una vez que hacéis la disolución, la dilución,
¿lo pasáis por una malla del tamaño de las moléculas de la crocina? No, se pasa por un tamaño, cuando ponéis tamizado, es un tamizado que se aplica a la muestra molida de azafrán. No se puede tamizar una molécula, se puede identificar una molécula mediante técnica analítica, pero tamizarla físicamente no. No sé si vas por ahí. Sí, más o menos. O sea, tú puedes identificarla, puedes fraccionarla, puedes una mezcla que tenga distintos... Normalmente las crocinas, se llama suma de crocinas, yo prefiero que los que vengan después te lo van a explicar mejor que yo. En todas cosas no tengo tiempo, pero las crocinas es una suma de compuestos, ¿vale? En los cuales hay algunos mayoritarios y otros minoritarios. Hay unos que tienen un tipo de estructura molecular que se llama isomería, de un tipo, se llama trans, y otros cis. Las trans son mayoritarias, etc. Te voy a contar más rollo químico, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que todas ellas te absorben, tienen su máximo de absorción, es decir, que chupan más en la espectrofotometría a 440, ¿vale? Pero puede haber otros compuestos en la muestra de azafrán que también absorban a 440. Y te estén dando una lectura que tú piensas que es solo de las crocinas, pero son de más cosas. Claro, pero entonces el problema está en no ser capaz de aislar la crocina. Si tú eres capaz de aislarla, tendrás un resultado adecuado. Claro, por eso... No sé, vamos, digo yo. Claro, por eso lo que se debe utilizar es otra técnica analítica, que lo que hace es separar los componentes para estar seguros de que son esos los que están ahí. Por eso hay que usar otra técnica. Por eso que te he dicho al principio que este método ISO es un método que está ya, que los métodos espectrofotométricos que no se usan prácticamente, se utilizan más como fin académico en muchos casos, no en todos, ¿vale? Pero más método de estudio en facultad, estudio de formación o de práctica que de estudio de investigación. Hay que tender hacia estudios cromatográficos, ¿vale? De hecho, los estudios cromatográficos lo iniciaron, aquí está Valle, que lo inició en su momento en la universidad en la cátedra de química agrícola, ahora se llama química agrícola, han puesto tantos nombres, ¿no? de Albacete, que iniciaron un trabajo en el cual a partir de ese trabajo se desarrolló lo que hemos hecho nosotros por HPLC, que es una modificación. Ya verá que hay algunas modificaciones que hemos utilizado. No lo he hecho yo, sino que Fernando lo ha hecho, o sea, yo no, él es el técnico el que sabe. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué se hace? Pues tú lo que haces, la técnica cromatográfica, es que permite que los componentes se vayan separando entre sí, van atravesando una columna, bueno, me da igual, algo que lo retiene de forma diferencial y le mete un líquido que lo va arrastrando. Sí, a eso me refería. Vale, lo va arrastrando y lo va marcando, ¿vale? Pero eso es una cromatografía. Normalmente, para el azafrán, cuando se habla de azafrán tipo ISO o azafranes para exportación, se utiliza la norma ISO, no se utiliza la técnica cromatográfica. Sería un paso muy importante usar la técnica cromatográfica, porque permitiría saber exactamente cuánto azafranal tiene, cuánta picocrocina, si tiene un buen patrón, y cuánta suma de crocinas tiene. Y podría decir, mi azafrán tiene 187,3 miligramos o lo que sea de crocinas, que tiene tanto, y después incluso desglosarla en sus cantidades individuales. Entonces ahí permitiría tener una caracterización completa del producto. Y el safranal, lo mismo, diría, tengo tanta concentración de safranal, pero de safranal de verdad. Ahora mismo tú te encuentras productos en tiendas de herbolarios, de complementos dietéticos, etcétera, que te ponen safranal, pero no sé qué cantidad puede tener eso de safranal, porque el método no te da una lectura real, ¿sabes? E incluso aunque tú le metieses un patrón de safranal, con esa lectura de absorbancia te va a dar unas concentraciones muy grandes que no son realmente safranal. Hay que ir, efectivamente coincido contigo a eso. Es un paso, pero no, hasta ahora no se ha dado a nivel internacional. Es un alimento, Gonzalo es una de las personas que abandera ese tema desde hace tiempo. ¿Alguna pregunta más? Bueno, en cuanto al método, y aquí me podéis pillar, pero bueno.
Lo que vamos a hacer un poco la preparación de la muestra, la instrumentación analítica. Lo que se ha hecho ha sido un HPLC con detector de AD, con diodo array. El diodo array te permite ver la absorbancia en un rango de longitudes de onda. Y luego en algunas muestras estamos empezando a aplicar lo que es el HPLC, el TOF, como que es simplemente un detector de masas que lo que hace es que te permite identificar iones digamos, con una sensibilidad mucho mayor. Es decir, las técnicas de identificación de compuestos pues se han ido evolucionando, y entonces al final lo que te está explicando es una cromatografía que se separan los componentes. Luego, para identificar cada componente utiliza distintos detectores. Uno de ellos puede ser algo parecido a lo que hemos visto antes de un espectrofotómetro, un diodo array o un espectrofotómetro, para entendernos. Pero luego hay otras técnicas de masas que lo que hacen es que le pegan un viaje, le pegan un porrazo a la molécula, rompen, y entonces aparecen distintos trozos, y con esos trozos, yo estoy diciendo en plan bestia, pero para entender, esos trozos se identifica su peso molecular y permite identificar qué sustancia es. Aparece una serie de picos y los integra y sale, ¿vale? Con la técnica del TOF lo que te permite es que esos picos puedes identificar picos muy pequeños, con muy poca diferencia entre ellos, con lo cual es mucho más sensible. Una técnica relativamente cara, pero que permite sacar unos resultados interesantes. Bien, esto fue el método que voy a decir, partió de un trabajo que se inició en la facultad, hay que decirlo, en la facultad que está publicado en la Escuela Agrónoma de Ciudad de Albacete, y lo que se hizo fue una modificación, ¿vale? Fueron 0,25 gramos de muestra homogeneizada, se transfirió un tubo de 50 mililitros, se añadió agua metanol, se dispersó con un cacharro de estos, de una especie de un triturador a 20.000 revoluciones por minuto, se centrifugó, se filtró, se transfirió a 1 mililitro, a un vial de 1 mililitro, y se le añadieron 6 microlitros de un patrón, el 2-nitroanilina. Bueno, y luego se inyectó bien un HPLC normal, con diodo de AD, o bien en el TOF, que voy a decir lo que he dicho antes, que es un detector que permite tener una identificación mucho más fina. Esto un poco más para los químicos, pero bueno, lo que hicieron fue una foto del equipo, luego se hace una fase móvil, la columna una C18 reversa, los flujos, y se utilizó un gradiente. El gradiente significa que eso que te he explicado antes, del flujo que atraviesa la columna y que arrastra los componentes, lo que hace es que va variando en el tiempo la composición. Pues empieza con una composición y conforme va pasando el tiempo se va modificando la composición, y eso permite que los compuestos se vayan arrastrando de forma diferente. Y cuando salen de la columna está el detector y lo va identificando uno a uno. Entonces tú metes un pelotón en una columna, lo arrastras, se van reteniendo, pero se retienen pero no se quedan pillados, sino que lo que hacen es que avanzan más lento, se quedan como frenados. Esa retención hace que se separen y van saliendo, podemos decir, uno detrás de otro de la columna, y cuando salen uno detrás de otro le pega el viaje y los va identificando, ¿vale? Cada uno de ellos te va dando una señal que lo puedes detectar con el DAD o lo puedes detectar con masa. Esa es para entenderlo la técnica, ¿no? En el caso del DAD se utilizaron esas tres longitudes de onda para identificar los compuestos, a 440, 250 y 310. Se pueden utilizar otras, pero esas se vieron que funcionaban bastante bien. Este es el TOF, pero bueno, voy a entrar más, como si tenéis una curiosidad, pues como va a estar subida, pues lo veis, ¿vale? Esto es un cromatograma de una muestra en el cual se ve su patrón interno y las distintas crocinas que contenía el patrón de crocina, porque el patrón de crocina no era puro, sino que tenía 24 picos, y los 24 picos se identificaron. El de arriba está a 440, a 250 y a 310. Veis que son distintos, porque cada longitud de onda puede ocurrir que lo detecte o no lo detecte, pero vamos, sale bastante limpio. Aquí están superpuestos para una muestra en la cual se ve la crocina, aparece pico de crocina, pero eso es un error, eso es el canferol que se detectó, y el safranal, como he dicho, nos ha permitido ver concentraciones significativas de canferol, que también procederemos en un futuro a cuantificarlas. E incluso no descarto que si realmente ese compuesto es
significativo y puede ser interesante su inclusión en un posible pliego, mejor. Vamos a ver, yo parto de la idea de que cuanto mejor caracterizado esté un producto de calidad diferenciada, como en el caso del azafrán de la Mancha, mejor esté conocida su composición y mejor esté identificado, más personalidad y más elementos de defensa tienes ante otros azafranes. Entonces, cuanto más los conozcamos, independientemente de que, por ejemplo, el Kaempferol tenga efectos también para la salud, pero nos permite conocer mejor nuestros productos y eso nos permitirá poder defenderlo mejor en el mercado. Entonces, yo no descarto, oye, porque tiene Kaempferol como mínimo tanto, y eso nos puede servir para seguir trabajando. Se obtuvieron restas, en el caso de crocina, se obtuvieron una linealidad bastante buena, por encima del 0,995, y esto, que yo se lo pregunto a Fernando, digo, esta crocina que es la suma, y es la suma de todos los picos que se obtenían del patrón, es decir, de esos 24 se sumaban todas y eso ha salido a la resta, ¿vale? Salió una resta bastante chula. Esta es la variabilidad. Eso es simplemente para que veáis que todas las muestras que están ahí, como hubo una composición muy diferente entre ellas, es decir, que el método diferenciaba entre las muestras. Están las de safranal, las de crocina y las de Kaempferol. Valores medios de safranal de 1,87 miligramos gramos, ya sabemos cuánto tenemos. De crocina, de suma de crocinas, 174 miligramos gramos. Y de Kaempferol 0,55 miligramos gramos, 0,55 una caquilla, pero bueno. Las RSD son relativamente altos, también porque las concentraciones son muy bajas, entonces no es raro, pero bueno, tenemos ya un dato, sabemos cuánto tenemos. Y en este caso se ha hecho lo mismo con las componentes principales, ¿vale? Solamente que se han utilizado los datos que se obtienen por HPLC. Y lo que sí, bueno, vosotros veis un montón de puntos, está claro, pero sí es verdad que hay más separación que la que hemos visto antes, hay más discriminación. Veis que hay muchos más celestes, los celestes son de Toledo, que están como más agrupados, frente a los azules de Albacete. Sigue habiendo, entre esas dos muestras, hay unas diferencias significativas. Y en la parte inferior las de Ciudad Real, ¿lo veis? Si alguna muestra de Ciudad Real, veis que la Ciudad Real está en la parte inferior izquierda, la parte derecha está Albacete y las de Cuenca, que son verdes, que es muy poquitas, están perdidas por ahí, veis que hay dos a la derecha, una a la izquierda, y luego las de Toledo están en la parte superior izquierda, es decir, que hay una cierta diferenciación. Os decir, esto te sirve para de un golpe poder ver alguna diferencia. Si hubiese más variables, pues se podía entrar luego en un análisis de clúster, o se puede hacer un análisis discriminante, paso a paso, etc. Bien, la parte de arriba lo que te dice es lo que se ha obtenido por el TOF de una muestra de azafrán, de las cuales se han obtenido 368 picos distintos. Es decir, de una muestra de azafrán de la Mancha se han sacado 368 compuestos diferentes, de los cuales en la actualidad ahora mismo están identificados unos 67-68, no recuerdo bien la cifra. Es decir, que hay una gran cantidad de compuestos todavía que no están identificados, que es cuestión de seguir trabajando con ellos, las muestras están metidas y es cuestión de seguir trabajando en el asunto. ¿Para qué sirve esto? ¿Puede servir del TOF? Pues supongo que había oído hablar de lo que son las huellas dactilar, de los compuestos, etc. Entonces, si tú tienes 368 picos y metes muestras, una colección de muestras de azafrán de la Mancha con 368 picos y metes otra colección de muestras de Irán o de Marruecos o de India y ahora las comparas entre ellos, vas a poder diferenciar entre unos y otros con un cierto rango de error siempre, ¿vale? Si recordáis el trabajo que salió hace el año pasado, en enero del año pasado, del chico este de República Eslovaca, creo que es, o creo que de Eslovaquia, o de Chequia, que es de Valencia, pero que está trabajando, que iba casi hasta última hora, iba a asistir, iba a venir, pero al final me dijo que era imposible, pero yo tenía mucho interés que viniese para que hubiese presentado los trabajos que él hizo sobre el azafrán, comparó azafrán que pone
elaborado en España con azafrán DOP y vio que había una diferencia grande entre uno y otro, es decir, demostró lo que sabemos todos y que he dicho esta mañana, porque hay azafrán que nace de España que sale como azafrán elaborado y envasado en España, ¿no? Utilizó esta técnica la utilizó, la clasificó y lo que hace luego un tratamiento estadístico. Para nosotros 368 pico es un mundo, pero para un ordenador lo metes y él te la clasifica y te identifica. Esto se está haciendo también con aceite de oliva. Fernando tiene una línea de trabajo que salió además en el mismo programa de televisión que salió este chico hablando en su momento, y él habló del azafrán, del aceite, en el cual se está utilizando el TOF para identificar o para poner manifiesto la evolución de los aceites virgen extra. Recordad esta mañana que comenté yo el tema de la fecha preferente de consumo y puso como ejemplo el tema del aceite virgen extra, ¿lo acordáis, no? Bueno, pues este hombre lleva una línea de investigación financiada por algunas DEO de aceites para ver, mediante esta técnica, demostrar no organolépticamente, sino químicamente, cómo se pierde esas características, ¿vale? Bueno, aquí está el equipo de la Universidad de Córdoba. Bueno, es un departamento, el Departamento de Espectrometría de Masa es un departamento, no un departamento de la universidad, sino que es un departamento que se dedica a prestar servicios a empresas, la cual allí puede ir una empresa, lleva sus muestras y le hace las analíticas que necesite. No es un departamento de la universidad, ni la forma de trabajar tampoco. O sea, sabe que los departamentos de la universidad dependen del personal, que tengan becarios, no tengan becarios, que se le acabó no sé qué, que ahora venir. Ahí hay un personal y de alguna forma te dan un servicio cuasi profesional, vamos, de una empresa, de un laboratorio externo, ¿vale? Os lo digo por si alguna vez tenéis que hacer alguna cosa, que sepáis que allí se puede llevar muchísimos años trabajando en estos temas. Y nada más, eso es que veáis un poco lo que se está haciendo con esas muestras, que se continúa, que siga habiendo información y que yo espero que sacamos más información. Una vez que resolvamos, yo he dicho, temas del patrón de picoclorofina y un poco más. ¿Alguna pregunta? ¿Tú, Valle? ¿Alguna pregunta? ¿Se diferencia mucho del método que vosotros pusisteis a punto? Vosotros la picoclorofina lo que hicisteis fue coger un valor de coeficiente de extinción molar, ¿no? Pero era con la aislamos. La aislasteis. Y de ahí cogisteis el coeficiente de extinción molar. Les digo, nosotros el problema ha sido el encontrar un patrón que nos dé... Bueno, es que hay muchos problemas. Para las proteínas igual, las proteínas solamente conseguimos las dos mayoritarias. El resto de crocinas, pues digamos que las vamos asemejando a los que tenemos de patrón. Pero el patrón nuestro sí que era puro, no tenía ningún otro compuesto. O sea que luego ya eso pasamos la casa comercial. Este es Superco certificado y lo conseguí. Pues este sí, que lo único que solamente tenía de la trans, la 3 y la 4. Sí. De CIS no tenía y del resto de trans tampoco. Entonces ya si tenían 5 las poníamos con la de 4, si tenían 2 con la de 3 y así lo fuimos sumando. Pero es un problema, los patrones del safranal es más agradecido. Sí, sí. Bueno, pues nada, muchísimas gracias.